Mi abuelo falleció hace unos 8 meses. Todavía me resulta un poco irreal. Siempre había sido cercano con él. Cuando era pequeño, le visitaba todos los años en las vacaciones de verano. Mi madre no tenía que buscar una guardería o una niñera mientras no había escuela, y yo podía ir a nadar y pescar al lago que había detrás de su casa. Todos salían ganando. Cada verano, planeaba nuevas actividades. A veces, probábamos nuevas técnicas de pesca. Otros años, íbamos a cazar venados a los campos ondulados de las zonas boscosas de sus tierras. Eran casi 80 acres, que de niño parecían un espacio infinito para explorar. Un año, nos pasamos casi 2 meses construyendo una casa en un árbol con vista al lago. Fue un milagro que ninguno de nosotros se cayera de los árboles y se rompiera algo. O algo peor. Todos mis recuerdos más entrañables sucedieron ahí con mi abuelo. El último verano que pasé con él, ya había empezado a hacer planes para el año siguiente. Íbamos a construir una terraza que diera al lago y desde la que se pudiera pescar. Quizás se había cansado por fin de reparar nuestro viejo y destartalado bote de remos que siempre sacábamos a pasear. Sería el mayor proyecto que habíamos emprendido por mucho. Quizá tardaríamos un par de veranos en terminarlo. Estaba tan entusiasmado que mis padres prácticamente tuvieron que arrastrarme de vuelta a casa. Pero la terraza nunca se construyó. Ese invierno, mi abuelo empezó a tener problemas. Llamaba a mi madre en mitad de la noche para despotricar de cosas sin sentido. La mayoría de las veces conseguía que se calmara. Una vez, se puso tan mal que tuvo que conducir hasta su casa, y son casi 2 horas de camino, en mitad de la noche, y quedarse con él unos días. Me di cuenta de que fue duro para ella. Desgraciadamente, empeoró con el tiempo. Sus vecinos le encontraron una vez más vagando por el bosque en pijama, incapaz de encontrar el camino de vuelta a casa. La primavera siguiente, estaba claro que ya no podía vivir solo. En contra de sus protestas, mi madre lo trasladó a un centro de cuidados asistidos situado a pocos minutos de nosotros. Yo le acompañaba a visitarlo un par de veces por semana. Durante un tiempo, se alegró de vernos. Luego, se quedó confundido. Con el tiempo, dejó de responder. Todo pasó muy rápido. Un día estábamos pasando el rato, pescando y escuchando viejas canciones de Hank Williams. Al día siguiente, no era más que un cascarón. Vivió en ese centro de cuidados durante unos 5 años. Fue más de lo que los médicos habían calculado inicialmente. Cerca del final, no estaba seguro de si eso era una bendición o una maldición. Falleció pocos días antes de cumplir 70 años. Celebramos el funeral en su casa. Mi madre y yo tuvimos que hacer limpieza y reparaciones de antemano. Después de 5 años sin tocarla, estaba en muy buen estado. La ceremonia y la recepción fueron pequeñas, pero agradables. Después del banquete, me quedé un rato a solas junto al lago. Solo tenía un par de cientos de metros de ancho, pero parecía mucho más grande cuando yo era solo un niño. Me llevé una gran sorpresa un par de días después. Descubrimos que me había dejado la casa y las tierras. Lo había escrito solo unos meses antes de mi último verano con él. Sentí los celos apenas disimulados de mi tía, pero al menos mi madre se alegró por mí. Se ofreció a ayudarme a arreglar las pocas cosas que nos faltaban antes de la recepción. Incluso me dijo que me ayudaría a pagar la mudanza si decidía mudarme del todo. Yo aún no estaba listo para hacerlo. Aún tenía que terminar los estudios y tenía la sensación de que probablemente había más cosas que hacer en el terreno de lo que parecía a primera vista. Pero cada fin de semana conducía y hacía un poco más para prepararlo. Retirar árboles muertos, cambiar el viejo revestimiento deformado de la casa, verter grava nueva en el camino de entrada. Iba despacio, pero cada día estaba más cerca. Entonces, un día de hace unos meses, mientras limpiaba montones de trastos del garage, encontré unos planos en bruto, todavía extendidos sobre el viejo banco de trabajo de mi abuelo. Eran los planos del muelle del lago, nuestro gran proyecto que nunca llegamos a construir. Mentiría si dijera que no me emocioné un poco al mirarlo. Estaban básicamente hechos. Faltaban algunas medidas, pero nada demasiado loco. Así que decidí en ese momento, iba a construir la terraza.
terminaría este último proyecto del verano. La semana siguiente, compré la mayor parte de la madera y la ferretería. También compré un medidor de la profundidad de agua para obtener las últimas medidas que necesitaba, la altura de los postes del extremo que se adentrarían en el lago. Si la profundidad fuera superior a 4,5 metros, probablemente compraría unos anclajes y lo dejaría flotar, pero los planos originales prevenían postes, así que pensé en mantenerlos si podría. El fin de semana siguiente volví a casa. Pedí prestada la camioneta de un amigo para llevarme casi todo en un solo viaje. También traje algo de comida, agua y otras cosas esenciales. Sería mucho más fácil construir si me quedaba en la casa unos días sin tener que ir y venir a la ciudad. Aún quedaban bastantes muebles de mi abuelo para que las estancias cortas fueran lo bastante cómodas. Lo primero que hice fue salir a tomar las medidas de profundidad que necesitaba. Arrastré el viejo bote de remos hasta la orilla cubierta de hierba del lago, rezando todo el tiempo para que se mantuviera a flote, pues el tiempo suficiente para obtener la lectura. El medidor que conseguí parecía bastante sencillo. Parecía una linterna. Se supone que hay que clavarlo en la superficie del agua y que un láser indica la distancia hasta el fondo. Las maravillas de la tecnología moderna. Por suerte para mí, el barco seguía flotando y no parecía tener ninguna fuga importante. Subí a bordo y remé unos 10 metros hasta el final del muelle. Destapé el profundímetro. Lo introduje, accioné el interruptor y... nada. En la pantalla lateral parpadeó "leyendo" durante un tiempo que me pareció inusual. Después de un minuto más o menos, el mensaje cambió a "error" y se volvió a apagar. Lo intenté varias veces más, pero el resultado fue el mismo. Las maravillas de la tecnología moderna. Así que volví a la ferretería. Por suerte, había una más pequeña cerca de la casa, así que no tuve que volver a la ciudad. Compré otro medidor de la profundidad del agua. Este era más de la vieja escuela. Solo un peso en el extremo de una línea que se podía desenrollar. Una vez que tocaba el fondo, podías leer los números en el hilo. Básicamente, una cinta métrica con un trozo de metal en el extremo. Probablemente lo que debería haber conseguido en primera parte. Volví a la casa y remé hacia el lago una vez más. Lancé la pesa al agua y dejé que empezara a hundirse. Pero no se detuvo. El hilo seguía avanzando, desenrollándose cada vez más. Hacía ganar velocidad. 15 pies, 30 pies, 50 pies. No podía creer lo que estaba viendo. Finalmente se detuvo a 100 pies, no porque hubiera golpeado algo, sino porque eso era lo más lejos que llegaba a la línea de mi medidor. Eso no era posible. De niño nunca había tocado el fondo, pero no podía ser tan profundo. ¿O sí? Me pasé unos minutos recogiendo el hilo y volví a intentarlo, pensando que sería diferente, pero efectivamente solo se detuvo cuando ya no quedaba sedal que darle. Me quedé un rato rascándome la cabeza sin saber qué hacer. ¿De tomar una línea más larga? Incluso si tocaba fondo, no era como si ahora pudiera usar postes para el muelle. Mientras pensaba en ello, el profundímetro se me resbaló de las manos y cayó por el lateral de la embarcación. Inmediatamente desapareció de la superficie, arrastrado por el peso del otro extremo. Bueno, es como si lo regalaran, pensé para mí mismo. Volví a sentarme en el barco un rato para hacer algunas búsquedas rápidas en mi teléfono. Al cabo de unos 15 minutos, el barco se tambaleó de repente. Me estabilicé y casi pierdo mi único remo por la borda. Me pareció el terremoto más corto del mundo y pude ver ondas que golpeaban la orilla por todos lados. Antes de que pudiera adivinar lo que era, un fuerte chapoteo estalló a mi lado y me bañó en el agua turbia del lago. Algo salió volando del agua y se elevó en el aire tan rápido que apenas lo vi. Me protegí la cabeza cuando volví a caer, aterrizando con un sonoro golpe entre mis piernas. Al cabo de unos instantes, abrí un ojo. Pensé que el barco seguía moviéndose, pero enseguida me di cuenta de que solo era mi propio temblor. En el fondo de la embarcación estaba la pesa metálica del extremo de mi profundímetro, todavía atada a unos metros del cabo. El cabo parecía haber sido arrancado y lo que quedaba estaba deshilachado y destrozado.
Volví a la orilla remando más rápido que nunca. Juraría que la superficie del agua empezó a remolinarse y alejarse de los bordes. Remé con más fuerza. Cuando llegué a la hierba, me arrastré desde la barca y me tomé unos minutos para recuperar el aliento, mirando hacia atrás desde la seguridad de la tierra firme. Todo lo que vi fue un lago de nuevo, en calma. El sol comenzaba a ponerse en la distancia y brillando en la superficie vidriosa. Estaba desconcertado y conmocionado a partes iguales. ¿Qué diablos había sido aquello? Entré en casa y me sequé lo mejor que pude. Me puse la pijama y me senté junto a la puerta trasera mirando el lago. Una parte de mí quería subir a la camioneta e irme, pero no podía. Lo único que podía hacer era observar la superficie, esperando a que ocurriera algo. Cada vez que una libélula se posaba en el lago o saltaba un sapo, casi me sobresaltaba. Los razonables pensamientos de duda empezaron a colarse en mi mente. Quizás me lo imaginé. Tal vez hay una explicación muy racional y mundana para todo esto. Cada vez que volvían estos pensamientos, miraba los restos de la línea de profundidad en la encimera de la cocina y luego volvía a mirar hacia el lago. Al cabo de unas horas, sentí que los párpados empezaban a pesarme. Luché valientemente, pero pronto perdí la batalla ante mi cansancio. Tuve sueños vívidos, de esos que no puedes recordar, aunque tampoco es que quieras, de los que te hacen sudar frío en mitad de la noche. Me desperté entre jadeos y casi cayéndome de la silla del comedor que había ocupado como vigía. Cuando estabilicé la respiración y recuperé el sentido, miré hacia el lago casi de inmediato. No había nada, solo la luz de la luna sobre un pequeño pedazo de agua en calma. Una vez más empecé a preguntarme qué había pasado antes. Quizá había sido un cocodrilo de aguas profundas o algo así. ¿Existe eso? Volví a mirar el profundímetro roto, como si contuviera algún secreto que me aclarara todo. Por supuesto, no lo tenía. Pero mientras lo miraba una vez, al principio era sutil, como la luna saliendo de detrás de una nube, pero cada vez era más brillante. Cuando volví a mirar al exterior, vi su origen. El lago había empezado a brillar con una luz azul verdosa etérea. En su superficie habían aparecido ondulaciones que comenzaban en el centro y se desplazaban hacia el exterior. Al principio solo aparecían cada minuto, pero se hacían más rápidas a medida que el lago brillaba más. En mis oídos empecé a oír un zumbido bajo y una presión incómoda, como al descender en un avión. Intenté escapar, tomar las llaves del carro y marcharme, pero mis piernas se negaban a moverse. El lago empezó a elevarse de forma antinatural, como si una especie de burbuja enorme se abriera paso hacia arriba, creando una cúpula de agua remolinada y luz palpitante. Subió y subió hasta que fue más alto que la casa y todos los árboles que la rodeaban. Finalmente, sentí que me levantaba, pero mi breve sensación de alivio se convirtió en horror cuando sentí que mis piernas caminaban por sí solas, hacia la puerta trasera, hacia el lago. Pronto sentí la hierba bajo mis pies descalzos y un rocío de niebla fresca cubrió mi piel. No podía detenerme, ni siquiera pude parpadear. La cúpula de agua había dejado de crecer. La luz empezó a parpadear irregularmente, como si el agua albergara en su interior una violenta tormenta. Entre los destellos empecé a distinguir una especie de forma sólida. Era enorme, de unos 15 metros de diámetro. Parecía enroscada sobre sí misma, como una concha marina o un huracán. Pero los bordes estaban salpicados de zarcillos que se movían como la cola de un gato. En el centro, la luz era más intensa y parecía iluminarme como un foco. Grité, o al menos creo que grité. Seguí caminando hacia adelante un paso firme hasta que estuve a pocos metros del muro de agua. Uno de los zarcillos se estiró y esperó justo debajo de la superficie, haciéndome señas para que avanzara. Una voz en mi cabeza habló más alto que mis propios pensamientos. Dijo. Las palabras se filtraron a través de los pliegues de mi cerebro. Ella está aquí. Te he visto en sus recuerdos. Seguí caminando. Le tendí la mano. Acepté lo inevitable. Lo siguiente que supe es que estaba en una casa que no reconocía.
Pronto, supe que era la casa de uno de los vecinos. Me contaron cómo me habían encontrado, vagando por el bosque en pijama, empapado. Dijo que le daba un déjà vu de cuando habían encontrado a mi abuelo años atrás. Mi madre vino a buscarme una hora más tarde. No pude deducir mucho de su cara y no dijimos nada en el camino de vuelta a su casa. Las semanas siguientes estuvieron llenas de escáneres y pruebas, médicos y especialistas. Suelo perder el conocimiento cuando me dan los resultados, pero lo esencial es siempre lo mismo. Nada está mal. Hay que hacer más pruebas. Casi me da hasta risa, pero sé que a mi madre no le hace ninguna gracia. Cada vez estoy peor. Me cuesta pensar con claridad y a veces siento que estoy soñando aunque esté despierto. He estado olvidando cosas, pequeñas cosas aquí y allá, pero empiezan a acumularse. Incluso mis recuerdos favoritos de mi abuelo empiezan a estar borrosos y desvanecidos. Todavía puedo sentir los restos de alegría cuando me concentro, pero los detalles son cada vez más difíciles de captar. Así que decidí escribir todo esto antes de que también empiece a desvanecerse. No sé qué había en ese lago. Mi mamá dijo que está vendiendo el lugar y se asegurará de que no salga de la casa sin ella. Al menos, no hasta que esté mejor, dice. Pero, de algún modo, de alguna manera, sé que al final volveré al lago. Acaban de escuchar El lago de la casa del abuelo es más grande que antes, un archivo compartido por Flying Beer Fish. No sé qué es tan impactante sobre lo desconocido y los grandes cuerpos de agua. Son nuestros favoritos en la estación y quién sabe, igual y en la cosa que está en el lago nuestro protagonista pueda reunirse con el abuelo. ¿Un final triste o un final alegre? No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. De la estación les deseamos unas muy buenas noches.